Desde el primer segundo, una acusación retumba en el aire. Víctor Lapuente señala a Alberto Núñez Feijóo con el dedo y proclama que está aplicando el manual del populismo antipolítico, comparándolo con Berlusconi y calificando su proceder de irresponsable. Esa afirmación no es una mera frase lapidaria. Es una advertencia sobre cómo se moldean las voluntades, se manipula el discurso y se busca erosionar la fe ciudadana en las instituciones. Cuando Lapuente habla de populismo antipolítico, no lo hace al azar. Alude a una estrategia que construye su fuerza precisamente desde la crítica permanente al sistema, desde la presentación de la política como una casta corrupta y distante, y desde la promesa de que un líder carismático, él mismo, en su caso, será el encargado de redimir al pueblo. Feijóo, según él, no se limita a hacer política tradicional. Estaría operando con fórmulas conocidas, con recursos que otros han usado antes en Italia, en Latinoamérica o en otros rincones donde el discurso populista ha ganado terreno. El desprestigio sistemático del adversario, la simplificación de conflictos complejos, la apelación directa al pueblo. Frente a las élites, la promesa de soluciones rápidas y milagrosas. La comparación con Berlusconi no es casual. Silvio Berlusconi encarnó durante décadas en Italia esa fusión entre poder mediático, carisma político y una narrativa de resentimiento contra los partidos tradicionales. Su estilo fue romper la distancia entre lo público y lo privado, mezclar negocios, medios, política y sensibilidad popular de un modo que, para muchos, trascendía los límites aceptables de la democracia liberal. Cuando Lapuente sitúa a Feijóo al lado de Berlusconi, sugiere que no estamos ante un simple error retórico o una estrategia más dentro del juego político habitual, sino frente a una apuesta distinta, una que busca erosionar las bases del pluralismo, del respeto institucional y del debate serio. Para entender el trasfondo de esta acusación debemos aceptarla como un espejo que exhibe una ansiedad que existe en buena parte de la opinión pública. La política, en España como en otras democracias, ha sufrido durante años el desgaste constante de las promesas incumplidas, los escándalos, la corrupción y la distancia entre los ciudadanos y sus representantes. Esa brecha se ha usado como combustible por quienes dicen estar fuera del sistema, por quienes buscan presentarse como alternativa milagrosa frente a lo que llaman la casta. En ese contexto, señalar a un político contemporáneo como Feijóo y acusarlo de usar recetas ya ensayadas es advertirnos de que la política de confrontación, de victimización y de destrucción del adversario está ganando terreno una vez más. Lapuente no pertenece al grupo de los que desdeñan la complejidad del mundo moderno. Él conoce bien, como académico y analista, los mecanismos de gobernanza, las instituciones, las condiciones que permiten que una democracia funcione correctamente. Por eso, cuando denuncia esa deriva, es irresponsable. Repite, su voz lleva peso. No es el grito vacío del opositor, es el susurro fundado del experto que entiende el peligro. En su mirada, Feijóo no solo pone en riesgo su propio partido o su futura gestión, pone en riesgo la confianza en la democracia como tal. Imaginemos por un instante el impulso estudiantil del populismo mirado de cerca. Un líder que dice, yo vengo a romper el sistema, a desmontar la maquinaria vieja, a restablecer la voluntad del pueblo frente a esos corruptos. Esa retórica encanta, ofrece una sensación casi terapéutica. Aquellos que se sienten ignorados, castigados, excluidos, encuentran en ese discurso una voz que promete justicia inmediata. Pero el problema es que esa voz suele exigir un acto de fe, no una rendición de cuentas. No se somete a controles, sostiene que el adversario no merece credibilidad, insiste en que los procesos institucionales son engorrosos y corruptos y lo sustituye por mecanismos de decisión directa o personalistas. Esa tensión entre democracia participativa y autoritarismo suave es la arena donde actúa el populismo antipolítico. Lapuente advierte que Feijóo está adoptando paso a paso ese guión. Primero arrinconar a los partidos tradicionales, luego cuestionar los medios de comunicación como cómplices del sistema, después afirmar que la política liberal es incapaz de resolver los problemas reales de la gente, la frase de moda, y, finalmente, colocarse como el salvador. Frente a esto, la lógica institucional, para él, queda acosada. Porque si el discurso dominante es que los poderes se han corrompido, que los jueces y los medios también, que el Parlamento es un espectáculo inútil, entonces el poder personal concentra legitimidad y evade los controles. Eso es lo que ocurrió con Berlusconi, acusa Lapuente. Fue un líder que cuestionó medios, conspiró contra la separación de poderes y trató de convertir la política en espectáculo constante, con aparición mediática, giras permanentes, campañas simbólicas que desbordan lo institucional.
Comparar a Feijóo con Berlusconi no es tacharlo de dictador al instante, sino notar similitudes en las tácticas políticas, en la forma de relacionarse con los medios, en la construcción de un pueblo frente a los enemigos del pueblo, en la trivialización de las instituciones. Lapuente no dice que Feijóo es Berlusconi, dice que está tomando prestadas algunas de sus herramientas, dejando pistas de una estrategia que va más allá de lo ordinario. Y ahí reside la acusación más temible, el riesgo de normalizar ese estilo, de hacerlo cotidiano, de aceptarlo sin advertir las consecuencias. El hecho de que alguien como Lapuente use ese lenguaje manual, es irresponsable, es un llamado de atención. No se trata de ataques furiosos ni consignas vacías, sino de análisis preocupado. Quien conoce bien los engranajes de la política no se siente cómodo al ver que ciertos resortes vuelven a activarse. Porque, aunque el discurso populista pueda ser eficaz en el corto plazo, su impacto en el largo plazo debilita las instituciones, genera polarización profunda, coloca en el centro no al ciudadano, sino al líder. Y una democracia fuerte no necesita salvadores, necesita reglas claras, consenso sobre las reglas del juego y tolerancia a las minorías. Dentro de ese panorama, Lapuente parece advertir que muchos ciudadanos podrían no ver el cambio, podrían sentirse seducidos por la promesa, ignorar las señales de alerta y dejarse llevar por la inmediatez. Y una vez que se entra en esa dinámica, corregir el rumbo es difícil, pues los liderazgos populistas tienen una resistencia al desacuerdo interno, una intolerancia tácita al debate y una propensión a desconfiar de toda crítica como parte del viejo sistema que hay que tumbar. Por eso insiste, es irresponsable. Porque un líder político serio ha de asumir que sus palabras y símbolos importan, que esas llamadas al pueblo no son gratuitas, que los discursos tienen efectos reales en la cultura política. Desde el punto de vista simbólico también es poderosa la comparación con Berlusconi. Italia ha sido un laboratorio de populismos y de degradación de la política tradicional. Berlusconi pasó de empresario mediático a primer ministro y transformó la política italiana en un tipo de entretenimiento constante, un reality perpetuo. Cada escándalo, cada juicio, cada controversia se convirtió en parte del show. La línea entre lo público y lo privado se desdibujó bajo su mando. Lapuente sugiere que en España puede estar emergiendo esa misma lógica, que el debate político no se sostenga por razones y datos, sino por teatralidad, por escándalo, por impacto simbólico. Que el liderazgo personal gane terreno frente a los partidos estructurados, las normas internas y los valores colectivos. Volvamos al momento presente. Feijóo está bajo tensión. Su partido, el PP, ha de enfrentar problemas estructurales, alianzas complicadas, desgaste, expectativas incumplidas. En ese contexto, adoptar un discurso fuerte contra el sistema puede ser tentador. Moviliza, polariza, define enemigos. Pero según Lapuente, con ese atajo se corre un riesgo, el riesgo de transformar la política en una sucesión de provocaciones, en una guerra simbólica donde gana el que grita más fuerte. Y cuando eso sucede, quienes pierden son los ciudadanos. Pierden el espacio del debate sereno, pierden la certeza de que quienes gobiernan están sometidos a límites, a instituciones, a contradicción, a control. Uno de los venenos del populismo antipolítico es que tiende a convertir al adversario en el demonio absoluto. No hay matices, no hay diálogo posible, no hay puntos en común. Solo hay enemigos. Esa lógica convierte en héroe al dirigente que propone romperlo todo, aunque lo que destruya sea parte del sistema que garantiza derechos. Lapuente ve en ese entorno la semilla de una cultura política menos plural, más autoritaria, más susceptible a la manipulación. Por eso repite, irresponsable. Porque es una advertencia, un reproche moral, una llamada a la vigilancia colectiva. A lo largo de nuestra historia reciente hemos visto cómo los discursos que apelan a lo simple, que demonizan a los intermediarios, los partidos, los medios, los poderes judiciales, suelen tener vigencia rápida, calan en quienes están desencantados, en quienes sienten que la política no les representa, que los sistemas políticos funcionan al margen de ellos. Esa seducción emocional es peligrosa, promete inclusión inmediata, pero demanda obediencia, reduce la deliberación, debilita los controles. Lapuente lo sabe bien.
Por eso, cuando ve a Feijóo caminar hacia ese borde, no duda en señalarlo. Imagino que algunos dirán, esto es exagerado, esto es una batalla retórica más. Pero no lo es. Porque cuando los discursos populistas pasan de lo marginal a lo dominante, cambian el terreno del debate. Ya no se discute sobre políticas públicas con datos, costumbres y experiencia, se discute sobre traiciones, conspiraciones, rescates del pueblo. Ya no importa la institución, importa el líder. Ya no importan las estructuras de rendición de cuentas, importa el relato heroico. Todos los caminos tienden a reducir la política a dramaturgia. Ese escenario encierra una paradoja. Mientras más se debate si alguien es populista o salvador, menos atención se pone en lo que hacen los gobernantes, en su coherencia, en su respeto a los límites. Quienes practican el populismo antipolítico buscan precisamente que el debate sea sobre ellos, sobre su narrativa, y no sobre sus decisiones concretas. Lapuente lo sabe. Al acusar a Feijóo de copiar ese manual, lo que hace es un llamado para que observemos de cerca, para que preguntemos, para que no cedamos la iniciativa a quien quiera redefinir las reglas del juego a su conveniencia. Al final, la acusación de Lapuente nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Cuánto de nuestro apoyo, de nuestra indignación, de nuestra ilusión, alimenta esos estilos políticos? ¿Cuánto estamos dispuestos a ignorar las señales de alarma si el discurso emociona? ¿Cuánto cedemos en la exigencia de responsabilidad institucional a cambio de promesas de cambio rápido? Porque no basta con detectar que un líder aplica el manual del populismo antipolítico. Es imprescindible resistirlo colectivamente, ofrecer alternativas que no caigan en la trampa de las simplificaciones, recobrar el gusto por el debate, por el desacuerdo civilizado, por los cauces institucionales. Víctor Lapuente no lanza una provocación banal, lanza una advertencia con raíces profundas. Nos dice que más allá de las campañas electorales, más allá de las batallas de titulares, estamos en un momento de riesgo para la cultura política. Y recordarnos aquello no es desvestir la esperanza, sino protegerla. Porque una democracia no se alimenta de discursos encantadores, sino del respeto a las reglas, del pluralismo, del control del poder, del reconocimiento constante de la diversidad y del desacuerdo. Mientras las columnas se escriban, los editoriales se multipliquen y las redes sociales burilen piezas de confrontación, conviene prestar atención al mensaje de Lapuente. No se trata solo de un intento de debilitar a Feijóo electoralmente, sino de prevenir que ciertos recursos del populismo se conviertan en norma aceptable. En ese sentido, la comparación con Berlusconi es una llamada de alerta histórica, no ignorar donde hemos visto antes las sombras que ahora emergen. Y la palabra irresponsable retumba como un llamado moral. Política seria exige responsabilidad, aunque, al enfrentar el desgaste profundo del sistema. Que alguien acuse a otro de usar el manual del populismo antipolítico no es que lo intimide, es que nos exige pensar, exigir, vigilar. Porque la política buena no se reduce a quien gana, sino cómo gana y con qué reglas. Y cuando un académico valiente como Lapuente señala los peligros, callar no es neutralidad, puede ser complicidad. Y el silencio, en tiempos de ruido político, se convierte en un gesto de resignación. Porque cuando se normaliza el uso del discurso populista como herramienta legítima, cuando se acepta que el adversario es un enemigo y que el sistema está podrido, se abre la puerta al cinismo colectivo. Entonces el ciudadano ya no confía en nada ni en nadie, y es precisamente ahí donde el poder se fortalece, porque quien no cree en las instituciones deja de exigirles. Y eso, para Lapuente, es el terreno fértil del autoritarismo suave, ese que no necesita tanques ni censura abierta, porque se alimenta de la indiferencia y la desconfianza. En su análisis, Lapuente va más allá de Feijóo como individuo. Él usa su figura como símbolo de un proceso más amplio, la transformación de la política española en un campo de batalla emocional.
Las palabras dejan de ser medios para comunicar y pasan a ser armas para destruir reputaciones, sembrar dudas y dividir. La estrategia no busca convencer, sino movilizar el resentimiento. Y el resentimiento, cuando se cultiva, se convierte en identidad política. Ya no importa lo que se proponga, sino contra quién se esté. Y ese, según Lapuente, es el gran riesgo que enfrenta España hoy, una sociedad partida en dos mitades que ya no discuten, sino que se desprecian mutuamente. Feijóo, en su papel de líder del Partido Popular, debería, según Lapuente, representar una alternativa racional, institucional y prudente. Sin embargo, lo acusa de haber cedido a la tentación del aplauso fácil, del gesto populista que arranca titulares, del ataque que genera clics. Irresponsable, repite, porque al hacerlo, Feijóo no solo socava su propia credibilidad, sino la del sistema entero que dice defender. Y en un momento donde la confianza en la política está por los suelos, ese tipo de actitudes son dinamita en las manos equivocadas. La comparación con Berlusconi es demoledora por lo que implica. El político italiano no solo cambió la política de su país, la degradó hasta volverla irreconocible. Sus escándalos, su relación con los medios, su dominio de la narrativa populista y su desprecio por las normas marcaron un antes y un después. Italia se convirtió en un espejo en el que otras democracias podían ver lo que sucede cuando la ironía sustituye a la ética y el espectáculo reemplaza a la gestión. Lapuente advierte que Feijóo está siguiendo esa senda, quizá sin darse cuenta, quizá creyendo que controla el juego. Pero la historia enseña que nadie controla del todo al monstruo del populismo una vez que lo libera. El manual al que se refiere Lapuente no está escrito en un solo libro, sino en décadas de ensayo y error de líderes que descubrieron que atacar al sistema da votos. Consiste en 3 pasos simples. Primero, desacreditar la política tradicional. Segundo, presentarse como la única voz honesta. Tercero, usar esa legitimidad emocional para concentrar poder. No es un fenómeno nuevo, pero su eficacia ha crecido en una era dominada por la inmediatez, las redes sociales y la comunicación fragmentada. Feijóo, según el politólogo, ha empezado a recorrer ese camino con gestos, con discursos que cuestionan no solo al gobierno, sino al conjunto del sistema político, como si el mismo no formara parte de él desde hace décadas. Y ese es otro punto esencial en el análisis de Lapuente. El populismo antipolítico no lo practican solo los recién llegados, los outsiders o los extremistas. También lo pueden ejercer quienes llevan toda la vida en el poder, pero quieren presentarse como renovadores. Esa es, a su juicio, la paradoja más peligrosa. El político veterano que, hastiado de la complejidad institucional, decide simplificar su mensaje, volverse más emocional, más populista, para recuperar conexión con una ciudadanía frustrada. Y en ese intento, acaba destruyendo lo que decía defender. España, como otras democracias europeas, ha visto cómo el populismo se infiltra en los discursos de izquierda y derecha. No es un fenómeno ideológico, sino un estilo. Lapuente insiste en que el populismo no tiene dueño, es una herramienta de poder. Puede ser nacionalista o cosmopolita, progresista o conservador, pero siempre comparte un elemento común, la deslegitimación del adversario y de las reglas del juego. Por eso alarma tanto que un político como Feijóo, que se presenta como garante de la estabilidad, recurra a esas fórmulas. Porque si los que deben cuidar el sistema también lo atacan, ¿quién queda para defenderlo? Es irresponsable, dice Lapuente, y su palabra resuena con tono de diagnóstico, no de insulto. Lo irresponsable no es ser combativo, ni tener una ideología firme, sino dinamitar los puentes que sostienen el diálogo. Lo irresponsable es dar por hecho que la democracia sobrevivirá a cualquier tensión, cuando la historia demuestra que las democracias se rompen poco a poco, con discursos que normalizan la desconfianza y la crispación. Cada vez que un líder opta por la demagogia en lugar del argumento, cada vez que banaliza la mentira,
el edificio democrático se agrieta un poco más. Feijóo, al igual que Berlusconi en su momento, parece comprender la potencia del relato victimista. En el manual del populismo antipolítico, victimizarse es clave. El líder debe presentarse como alguien que lucha contra un sistema corrupto que intenta silenciarlo. De ese modo, cada crítica se convierte en prueba de su autenticidad. Es un juego perverso. Cuanto más se le acusa, más se refuerza su discurso. Lapuente lo llama el círculo vicioso del populismo. El líder genera confrontación, la confrontación produce críticas, las críticas validan su relato y así la rueda sigue girando. Es un mecanismo que termina por intoxicar todo el espacio público, porque impide el debate racional y convierte la discrepancia en traición. El impacto cultural de esta dinámica es profundo. El populismo antipolítico erosiona lentamente la noción de verdad. Si todo es propaganda, si todos los medios mienten, si todas las instituciones son corruptas, entonces nada es confiable. Y cuando nada es confiable, solo queda la fe en el líder. Ese es el punto exacto donde la democracia muere sin necesidad de golpes de Estado ni censura explícita. Muere por dentro, en el corazón de los ciudadanos que se cansan de creer en algo más grande que ellos mismos. Lapuente advierte que esa es la dirección hacia la que Feijóo se encamina, quizás sin querer, pero con pasos firmes. El populismo antipolítico no busca construir, busca destruir para luego gobernar sobre las ruinas. En esa destrucción hay un placer simbólico, la sensación de venganza, de justicia poética. Pero lo que viene después suele ser decepcionante. Los mismos líderes que prometen limpiar el sistema acaban repitiendo sus vicios, solo que con menos controles. Por eso Lapuente no habla desde la ideología, sino desde la experiencia. Sabe que cada vez que un país cae en el embrujo populista, recuperarse cuesta décadas. Feijóo ha intentado presentarse como un gestor sereno, un político de otra época, alejado del estruendo mediático. Pero Lapuente insinúa que esa imagen se está resquebrajando. Que tras la apariencia moderada comienza a asomar la tentación populista. Culpar al sistema, exagerar las fallas del adversario, hablar en nombre del pueblo contra los políticos. Esa es la metamorfosis que inquieta a muchos observadores, porque indica que el populismo ya no es patrimonio de los extremos, sino un lenguaje común. Quizá Feijóo crea que puede usar ese lenguaje sin contaminarse, que puede servirse del populismo como herramienta retórica sin caer en su trampa. Pero la historia enseña lo contrario. Los que juegan con el fuego del antipoliticismo acaban quemados, y lo peor es que, en el proceso, arden también las instituciones. Lapuente lo expresa con claridad. Cuando los partidos tradicionales recurren al populismo, lo legitiman. Y cuando lo legitiman, abren la puerta a quienes lo practican sin freno ni pudor. Lo que diferencia a un político responsable de un populista es la relación con la verdad. El primero la busca aunque duela, el segundo la moldea para seducir. En tiempos de incertidumbre, la tentación de simplificarlo todo es enorme. Feijóo, con sus declaraciones, parece estar abrazando esa simplicidad peligrosa. Ellos son los culpables, nosotros los salvadores. Pero esa dialéctica no conduce a soluciones, solo a un enfrentamiento permanente que acaba paralizando el país. Lapuente lo sabe, y por eso no se muerde la lengua. Hay una dimensión moral en su crítica que va más allá de la política. Lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino cómo queremos ser gobernados. Si aceptamos que el éxito político se mide por la capacidad de manipular emociones, por la habilidad para generar indignación, por el talento para mentir con encanto, entonces la democracia se convierte en un concurso de oratoria y no en un sistema de gobierno. Y eso, para Lapuente, sería la derrota más amarga. En la comparación con Berlusconi hay un eco de advertencia generacional. Italia fue el laboratorio de lo que hoy vemos en tantos países, líderes mediáticos que construyen poder a base de espectáculo y desprecio por las normas. Cuando Berlusconi llegó al poder,
muchos lo celebraron como un empresario eficiente que modernizaría el país. 10 años después, Italia estaba más dividida, más endeudada y más desconfiada que nunca. Esa es la lección que Lapuente quiere recordar a España. El populismo se presenta como una cura, pero su receta siempre envenena. Mientras tanto, Feijóo continúa moviéndose entre dos aguas, la del político clásico que se aferra a la institucionalidad y la del líder que quiere conectar con un pueblo cansado de tecnicismos. Es un equilibrio precario. Cada frase populista puede darle un titular brillante, pero también una grieta más en su credibilidad. Y cuando un político que aspira a gobernar el país se apoya en el desprestigio del sistema, está minando el suelo bajo sus propios pies. Porque si todo está podrido, ¿por qué él debería ser la excepción? La fuerza del populismo antipolítico radica en su capacidad para ofrecer culpables, no soluciones. En señalar enemigos, no caminos. En prometer pureza, no resultados. Feijóo, según Lapuente, está caminando por esa senda, y su advertencia no es sólo para él, sino para todos. Cada vez que un líder convierte la política en una guerra moral entre buenos y malos, el país pierde algo de su alma democrática. Y ahí, en ese punto, Lapuente se muestra más pesimista que nunca, porque sabe que cuando el populismo se disfraza de moderación, cuando adopta un rostro amable y se expresa con palabras razonables, es mucho más peligroso. Porque ya no provoca rechazo inmediato, sino simpatía. Ya no se ve como amenaza, sino como sentido común. Y es entonces cuando el veneno se filtra lentamente, casi sin dolor, hasta que el cuerpo político ya no puede reaccionar. ¿Dónde queda, entonces, la responsabilidad del ciudadano? En no dejarse arrastrar por el ruido. En distinguir entre crítica legítima y destrucción sistemática. En no confundir la pasión política con la furia tribal. Lapuente lo dice con claridad. La democracia no necesita creyentes, necesita vigilantes. Porque una ciudadanía que deja de exigir rigor y se conforma con el espectáculo, se convierte en cómplice del deterioro. Feijóo puede desmentir, puede defenderse, puede incluso ridiculizar las palabras de Lapuente. Pero el tiempo dirá si sus estrategias le acercan al poder o lo devoran por dentro. Lo que está claro es que la acusación ya está lanzada, y no se borrará fácilmente. Quedará como un eco que recordará a España que el populismo no siempre llega gritando, a veces llega vestido de moderación, hablando con voz serena, prometiendo orden y sensatez, pero empuñando el mismo manual que tantos han usado antes para socavar las bases de la democracia.